Buenas tardes y bienvenidos al curso de Síntesis Orgánica mediante Transformaciones Enzimáticas. En este primer módulo haremos un trabajo basado en dos videos de introducción a la biocatálisis. En este primer video, primera clase, nos centraremos en las enzimas como catalizadores, mientras que en el segundo video nos introduciremos en el concepto de selectividad de las enzimas, viendo diferentes aspectos vinculados a la selectividad de los biocatalizadores. Cualquier duda que ustedes tuvieran sobre esta clase o sobre los cuestionarios asociados, pueden consultar a través del foro o lo podemos discutir en la clase 2. Repasemos en primer término el concepto de catálisis. Como ya todos probablemente saben, la catálisis se refiere a una reacción química en la cual tenemos un reactivo o varios reactivos y un producto o varios productos, y la reacción generalmente ocurre a través de un estado de transición que requiere para su formación de un aporte energético. O sea que siempre vamos a tener que sobrepasar la energía del estado de transición para poder dar lugar a la formación de los productos. Lo que un catalizador hace justamente es reducir esta energía que es necesaria para pasar por el estado de transición. Entonces, eso nos permite ir de los reactivos a los productos con un aporte menor de energía, y esto está asociado generalmente, por tanto, a una mayor velocidad de reacción. El catalizador, a diferencia de un reactivo, no se consume en la reacción. En la catálisis enzimática también vamos a encontrar lo mismo. Tenemos sustratos, tenemos productos y tenemos un estado de transición para esa reacción. Y lo que el catalizador va a hacer, en este caso una enzima o un biocatalizador, es también disminuir la energía necesaria para transitar por ese estado de transición. Justamente, nuevamente, la enzima es un catalizador y no se consume en la reacción. No obstante, generalmente se da una unión de la enzima al sustrato, que es un primer paso en la catálisis. Luego se da la conformación del estado de transición, que sería el intermediario de mayor energía, para formarse luego un autoenzima producto, ¿sí? Que finalmente libera los productos. Este es el esquema de reacción más sencillo que podemos encontrar asociado a una catálisis enzimática. Traten de pensar qué otros casos podrían encontrarse y de qué depende, cómo sea este diagrama de energía en función de las coordenadas de reacción. Mencionemos las enzimas como catalizadores, pero no las presentamos. Las enzimas, como ya todos saben, son proteínas con función catalítica, ¿sí? Algunos términos que conviene recordar. La apoenzima es como denominamos, ¿sí?, a la estructura proteica de una enzima, que muchas veces va unido a una coenzima o cofactor, ¿sí? Que esta es una molécula no proteica que es indispensable para la función. La holoenzima es aquella que ya está conformada por la apoenzima más el cofactor y es la que es catalíticamente activa. Los cofactores pueden ser de diferente naturaleza. Esta denominación abarca en general a toda sustancia de naturaleza no proteica que es requerida para que una proteína ejerza su actividad biológica. Los cofactores pueden ser de naturaleza muy variada, desde pequeños iones, ¿sí?, en metales, ¿sí?, hasta moléculas orgánicas bastante complejas, incluyendo varias vitaminas. Suele hacerse una distinción entre grupos prostéticos y coenzimas. En realidad, la distinción que se podría hacer es que los grupos prostéticos están covalentemente unidos, mientras que las coenzimas no. ¿Sí? Pero esa distinción está tratando de dejarse de lado y llamarlos a todos ellos coenzimas. ¿Ah?
Entonces, todos ellos, los coenzimas y los metales, son cofactores. Entre las coenzimas podemos distinguir, por ejemplo, NADH, NADPH, que los vamos a ver varias veces, ¿sí? Algunas vitaminas. El grupo hemo sería un grupo prostético también o cofactor. El PLP también lo vamos a ver como un importante cofactor. Esos entre otros. Y entre los metales, sí, como ustedes ya conocen, muchas enzimas son dependientes de magnesio, de zinc, de manganeso en algunos casos, molibdeno, vanadio son más raros, pero muchos metales juegan también un rol importante en la catálisis enzimática. Las enzimas catalizan muchas reacciones en la naturaleza y, como veremos en este curso, aún más en el laboratorio. Son muchísimas las enzimas que se conocen y obviamente ha sido necesario llegar a acuerdos para su clasificación y denominación. Es así que una comisión conjunta entre la IUPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry, y la IUBMM, la International Union for Biochemistry and Molecular Biology, ha establecido la nomenclatura que conocemos como nomenclatura de la Enzyme Commission y que se clasifica como EC justamente. De acuerdo a esta clasificación podemos encontrar 6 grandes grupos que eran los más conocidos, con un séptimo grupo que se ha adicionado a partir de 2018. Esos grandes grupos están clasificados según el tipo de reacción que catalizan en oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas o translocasas. El tipo de reacción que catalizan está esquematizada en la tercera columna que podemos ver en esta tabla. Comencemos a pensar ahora en la enzima como catalizador. ¿Cómo logra una enzima catalizar la reacción? ¿Qué es el sitio activo de la enzima? ¿Cómo logra bajar la energía del intermediario de transición? Claramente hay muchísimas interacciones químicas que tienen lugar allí. Como podemos ver representado en esta diapositiva, hay enlaces de hidrógeno que están estabilizando sustrato, producto y sobre todo el estado de transición, ¿sí? Interacciones iónicas que también juegan un rol muy importante y en algunos casos inclusive interacciones enzima-sustrato covalentes. ¿Ah? Nosotros debemos recordar que entre las cadenas laterales de los aminoácidos tenemos grupos químicos con características muy distintas. Tenemos, por ejemplo, ácidos, tenemos, por ejemplo, bases, ¿sí? Tenemos alcoholes, tenemos grupos con característica nucleofílica, como puede ser una serina, una trionina, ¿sí? Entonces, todo eso va a jugar un rol importante en la interacción con el sustrato y con el intermediario de transición, logrando estabilizar justamente ese estado de transición. Asimismo, los aminoácidos no polares pueden presentar otro tipo de interacciones, como las interacciones por orbitales pi, las que podemos ver acá representadas, que se dan entre grupos aromáticos o grupos con dobles enlaces conjugados, ¿sí? Y que tienen un rol muy importante tanto en la conformación de la enzima así como en su interacción con sustratos y con el intermediario de transición o el estado de transición. ¿Ah? También son muy importantes, aunque más débiles, las interacciones de Van der Waals, ¿sí? Que son interacciones que se van a dar entre grupos no polares y que van a ser muy importantes tanto en la estabilización de la conformación terciaria o cuaternaria de la enzima como en la propia catálisis, en la propia estabilización de sustratos y de estado de transición. En palabras de quien es quizás el padre de la biocatálisis en química orgánica, o por lo menos el químico más reconocido y autor del libro Biotransformations in Organic Chemistry, le dijo que the logic of organic reaction mechanism, which is based on thinking in terms of polarity, nucleophile, electrophile, acid base, electron source, zinc, represents an excellent intellectual basis for explaining protein catalysis, and organic chemists in particular will quickly see that there's nothing magic about enzymes. They simply perform excellent organic chemistry.
Si bien es verdad que los conocimientos de química orgánica nos pueden ayudar mucho a interpretar lo que pasa en un mecanismo enzimático, porque las bases químicas son exactamente las mismas, desde el punto de vista de la enzima, podría decirse que la química orgánica ha sido una herramienta del hombre para imitar la naturaleza, que, como todo lo hecho por el hombre, dista de la perfección. Repasemos ahora algunos conceptos de catálisis enzimática. ¿Sí? Si consideramos una reacción en su forma más simple, una enzima más un sustrato, formando el intermediario enzima-sustrato y luego dando en forma irreversible el producto y recuperando el catalizador, la enzima, acá podemos distinguir un equilibrio de asociación, disociación de la enzima sustrato y luego una constante catalítica que será la velocidad con la cual el intermediario enzima sustrato se convierte finalmente en producto. Para este tipo de procesos, sí, se puede estudiar la cinética, es el proceso catalítico más simple, digamos, y obedece a una cinética de Michaelis-Menten. La gráfica que vemos acá, ¿sí? En forma de hipérbole es la que representa la cinética de Michaelis-Menten que todos habrán visto en el curso de bioquímica. ¿Sí? Allí podemos distinguir algunas características de la cinética enzimática algunos valores que van a ser importantes para futuros teóricos, como puede ser la velocidad máxima, que es la velocidad a la que tiende cuando todos los sitios activos están ocupados, ¿sí? O sea que es la máxima velocidad posible para la enzima, ¿sí? La Km, que es la concentración de sustrato a la que se saturan la mitad de los sitios activos, ¿sí? O sea, es la concentración de sustrato a la que se llega a la mitad de la velocidad máxima. Y como dijimos, además tenemos también la constante Kcat, que es la constante cinética para la formación de productos a partir del intermediario enzima-sustrato. Otros conceptos que nos va a interesar repasar son el turnover number, ¿sí? Que esto se puede definir como el máximo número de moléculas de sustrato convertidas a producto por sitio activo de la enzima por unidad de tiempo cuando la enzima está saturada. Es decir, que es la cantidad de ciclos catalíticos por unidad de tiempo. ¿Ah? Cuando la enzima tiene un único sitio activo por molécula, entonces Kcat coincide con el turnover number. ¿Ah? Hay otro valor que nos importa bastante, piensen un poquito por qué, que es la constante de especificidad. Esa constante de especificidad es Kcat sobre Km. Traten de pensar por qué le denominamos constante de especificidad. Y por último, para concentraciones de sustrato menores a Km, o sea, para cuando la enzima no está saturada, la velocidad de reacción se puede calcular como la concentración de sustrato por la constante de especificidad, o sea, por Kcat sobre Km. Estos son todos parámetros que vamos a volver a ver, por ejemplo, cuando hablemos de estereoselectividad. ¿Cuán veloces son las enzimas? En esta tabla podemos ver el comparativo del turnover number para alguna de las enzimas. Recuerden que el turnover number era la cantidad de ciclos catalíticos por segundo, o sea, la cantidad de producto que se formaba por unidad de enzima por segundo, ¿sí? Como pueden ver, para algunas enzimas como la anhidrasa carbónica es muy alto. En este caso hay un límite difusional nada más de los sustratos, mientras que para otros está en el orden de 1000, de 100. En general, lo que podemos considerar es que para un catalizador biológico, la reacción va a ocurrir a una velocidad que va a ser del orden de 8 a 10 órdenes superior a la reacción no catalizada. Y esto va a implicar además que se use muy poco catalizador. En general se usan del orden de 10 al menos 3 equivalentes de enzima por cada equivalente de sustrato, mientras que en una catálisis convencional en general se usa del orden de 0,1 equivalente de catalizador por equivalente de sustrato. Por lo tanto, son realmente veloces. Un concepto muy importante con el que nos vamos a encontrar en biocatálisis es con el de promiscuidad de las enzimas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de promiscuidad? Bueno,
Las enzimas en la naturaleza catalizan en general una reacción natural a la cual están asociadas. Por ejemplo, en el caso de lipasas, como podemos ver acá, lo que catalizan generalmente es la hidrólisis de triglicéridos, ¿sí? Entonces, ¿están limitadas en el laboratorio a esa reacción que catalizan a nivel de la naturaleza? Bueno, como vamos a ver más adelante, no están limitadas. Y de hecho, podemos encontrar distintos tipos de promiscuidad de la enzima. Siguiendo con el ejemplo de las lipasas, podemos ver que las mismas pueden tener promiscuidad de sustratos, en tanto no están limitadas solamente a su sustrato natural, ¿sí? El triglicérido, sino que pueden tener diferentes sustratos que pueden ser ésteres, pueden ser amidas, ¿sí? Vamos a ver que pueden ser otro tipo de compuestos también. Pueden dar lugar a diferentes procesos catalíticos, ¿sí? La hidrólisis, como ya vimos en la naturaleza, la transesterificación, pero también pueden dar lugar a perhidrólisis, a monólisis, aminólisis, ¿sí? En realidad todo esto lo vamos a profundizar más adelante, pero es importante que tengan presente que también tienen una promiscuidad catalítica, o sea que pueden catalizar muchas veces diversas reacciones. Y por último, también tienen una promiscuidad de ambiente. Si bien su ambiente natural y preferido es el ambiente acuoso, muchas de ellas toleran solventes orgánicos y eso permite desplazar equilibrios, por ejemplo, hacia lados que en la naturaleza no están favorecidos o realizar inclusive reacciones en las que el agua sería un competidor natural y por lo tanto no podrían tener lugar en un medio acuoso como son muchas de las que estamos mostrando en este caso. Veamos ahora de dónde provienen los biocatalizadores. Generalmente provienen de la naturaleza, ¿verdad? Y los más utilizados en realidad provienen de microorganismos, ya sean bacterias o hongos, levaduras en muchos casos. También provienen de las plantas, se han caracterizado muchas enzimas provenientes de plantas que son utilizadas en diferentes formas, como veremos más adelante. Y por último, también algunas enzimas han sido caracterizadas a partir de animales. Por otro lado, hoy en día tenemos la capacidad de modificar estos biocatalizadores que han sido encontrados en la naturaleza. Y las estrategias de modificación se pueden dividir en dos grandes ramas. Por un lado, la mutagénesis por diseño racional, donde se modela la enzima, se racionaliza el cambio que se quiere implementar y se desarrolla el mutante de la misma. Por otro lado, tenemos la evolución dirigida de proteínas, donde se identifica el objetivo que se persigue, pero la mutagénesis se realiza al azar por diferentes estrategias. Esta, esta última técnica, que fue desarrollada en realidad a partir del año 2000 aproximadamente, fue desarrollada por Frances Arnold, ¿sí? Que la hizo ser partícipe del Premio Nobel en Química en 2018. ¿Ah? Eh, por un tiempo hubo también un auge muy importante de la evolución dirigida de proteínas y actualmente en realidad existe quizás un predominio de la el uso de las dos técnicas, ¿sí? En parte el diseño racional y en parte técnicas de evolución dirigida para lograr mejorar las características de un biocatalizador deseado, ¿sí? Luego tenemos aquellos que podrían denominarse sintéticos, aunque algunos son construidos biológicamente, pero que a lo que refiere es que no existen en la naturaleza, sino que se han construido imitando la naturaleza, como pueden ser los anticuerpos catalíticos, ¿sí? Que son anticuerpos diseñados para reconocer el estado de transición de un proceso catalítico y por lo tanto, ¿sí? Bajan o estabilizan ese proceso. En la teoría esto es fascinante, en la práctica no ha dado tantos frutos. Y por otro lado, las enzimas artificiales o biomiméticos, en los cuales son distintos tipos de estructuras que se han sintetizado, aquí sí, totalmente artificial,
para reconocer y estabilizar también un intermediario de reacción, un estado de transición. Y en este campo hay un poco más de éxito. Veamos ahora cómo se encuentran disponibles los biocatalizadores o bajo qué forma física podemos encontrarlos y utilizarlos. ¿Sí? La primera de ellas es como enzima aislada. Como enzima aislada puede ser la enzima aislada en solución o la enzima aislada inmovilizada, ¿sí? La enzima aislada en cualquiera de sus formas tiene la gran ventaja de la pureza de cualquier reactivo, ¿no? Un reactivo puro da lugar a menos reacciones secundarias y por lo tanto tenemos más certeza de con qué estamos trabajando y la catálisis probablemente sea más eficiente, podemos ajustar mejor las condiciones de reacción. Además, si lo inmovilizamos, ¿sí? El biocatalizador puede ser estabilizado y reutilizado, lo que quizás conlleve a abaratar los procesos de reacción, ya que la purificación de la enzima aislada es la mayor desventaja del uso de las enzimas aisladas, pues tiene costos asociados muy altos. La inmovilización también tiene un poco de costo, pero luego se puede reutilizar muchas veces el biocatalizador y eso aporta ventajas. Por otro lado, la enzima aislada en cualquiera de estas dos formas tiene una desventaja muy grande que es si se requieren cofactores para la reacción, entonces hay que aportarlos exógenamente y eso genera un costo adicional. ¿Sí? Eso en cambio no se da con la célula entera. La célula entera justamente, ya sea en la forma de microorganismos o organismos nativos, como organismos recombinantes, ¿sí? Pueden aportar los cofactores, pues están metabólicamente activos. Por lo tanto, todos los cofactores están disponibles para la reacción. ¿Sí? Si nos detenemos un poquito aquí, entonces, tienen la ventaja que ya citamos de aportar los cofactores. Por otro lado, pueden tener la ventaja asociada de que no hay costos, ¿sí? Es más económico porque no hay costos asociados a la purificación de la enzima. Pero constituyen una bolsita de enzimas y por lo tanto se pueden dar reacciones secundarias no deseadas que son catalizadas por otras enzimas que están presentes, ¿sí? En ese mismo biocatalizador. Eso es un inconveniente asociado con el uso de las células enteras, aún en la forma de resting cell. ¿Sí? ¿Qué quiere decir resting cell? Resting cell quiere decir que están metabólicamente activas, pero no están en crecimiento. Se le retira algún nutriente de forma de que no pueda crecer, pero se le da una fuente de energía de forma que esté metabólicamente activa, pueda regenerar los cofactores, pueda mantener su síntesis de ATP, ¿sí? Entonces todos los procesos energéticos pueden mantenerse, pero no se puede dar crecimiento porque, por ejemplo, no se les aporta una fuente de nitrógeno. Y luego podemos distinguir, como dice acá, entre organismos nativos u organismos recombinantes, ¿sí? En los últimos años se ha visto un crecimiento en el uso de microorganismos recombinantes y un decrecimiento en el uso del microorganismo nativo. Esto es porque se han mejorado las técnicas para la producción de proteínas recombinantes, ya sea en Escherichia coli o en otras plataformas, y por lo tanto se hace más accesible la producción de enzimas en esta forma. El microorganismo recombinante puede ser utilizado como tal, ¿sí? En el cual, como ya dijimos, aporta cofactores y aporta la enzima, y la enzima constituye una parte importante del componente proteico de esa célula. En Escherichia coli, una proteína recombinante puede llegar a constituir hasta el 50% de la célula, pero también puede ser utilizado este microorganismo para la purificación posterior de la enzima, ya que va a aportar cantidades mucho más grandes de enzima y además muchas veces se le pueden añadir colitas o tags que permitan una purificación simplificada de la proteína. Por lo tanto, hay cada vez más abundancia de microorganismos recombinantes y vamos a ver ejemplos de esto en el correr del curso. Por último, tenemos distintas formas de cultivos pluricelulares, digámosle, como pueden ser los cultivos celulares o las raíces peludas o hairy roots, ¿sí?
o el uso de fragmentos de plantas, ¿sí? Los cultivos celulares son comenzados a partir de líneas celulares de un tejido que nos interesa su actividad biocatalítica. Las raíces son generadas a partir de la infección de la planta con un Agrobacterium o Rhizobium que la hace formar este tipo de raíces peludas. Y bueno, los fragmentos de plantas es la planta troceada simplemente. Nosotros hemos usado, por ejemplo, en el laboratorio, rabanito, hemos usado zanahoria, sí, esto hay, van a encontrar muchas veces trabajos publicados con eso. Bueno, hasta aquí llegamos con la temática del primer video de la clase de hoy. Les queda para responder un cuestionario asociado a este video para repasar algunos conceptos y también visualizar el video 2 y su cuestionario. El lunes 8 de noviembre nos reencontraremos. Recuerden que el 4 de noviembre no hay clase ya que estamos en el Encuentro Nacional de Química, pero el lunes 8 de noviembre nos reencontraremos y veremos dudas asociadas a este material, así como el trabajo que les va a quedar en plataforma para completar.